convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación, como demostrarán que no es el amor. Fíjense, en esas líneas estratégicas que se están ahora mismo discutiendo y debatiendo dentro del partido, dice acá lo siguiente: líneas estratégicas de acción política, ¿verdad? Pues estábamos hablando primero de la cultura política capitalista, la militancia socialista, de la introducción, y nos vamos ahora a las líneas estratégicas de acción política. Dice, este documento base contiene las líneas políticas de acción para acometer las tareas por venir. Esto es bueno porque es un repaso de cómo tiene que ser el partido. O sea, esto no es algo nuevo. Cuando se habla de democratización del partido, cuando se habla de democratización del poder, incluso de la búsqueda hacia el poder popular, no estamos hablando de nada nuevo. Eso es un tema que era reiterativo por parte del comandante Hugo Chávez. O sea, no estamos diciendo nada que esté fuera de contexto. Y dice aquí líneas estratégicas de acción política. Este documento base contiene las líneas políticas de acción para acometer las tareas por venir. Primero, de la cultura política capitalista a la militancia socialista. Repito, de la cultura política capitalista a la militancia socialista, en estas líneas estratégicas de acción política. Dice, el triunfo electoral de la revolución bolivariana en diciembre de 1998 y su posterior avance se produjeron por encima de muchas de las estructuras partidistas entonces existentes, tanto de derecha como de izquierda, casi todas atravesadas por la cultura capitalista de apropiación y uso del poder político, cuyo origen es el modelo rentista petrolero que penetró el alma nacional. Todavía lo tenemos penetrado en el alma nacional, o sea. Dice aquí, esta cultura capitalista se expresa en el hecho de considerar que pertenecer a un partido, repito esto, esta cultura capitalista se expresa en el hecho de considerar que pertenecer a un partido equivale a invertir en él. Dice, a través de sus contribuciones financieras o con su trabajo militante. Y que esa inversión debe ser recompensada o remunerada con puestos, cargos, prebendas o influencias en el Estado, en el terreno de los negocios o en el mismo partido. La fortaleza de la revolución bolivariana se sustenta en buena medida en la voluntad del máximo liderazgo de la revolución de enfrentar esta cultura capitalista, favoreciendo el contacto directo con el pueblo, interpelándolo, pero sobre todo dejándose interpelar por él, es decir, por el pueblo, convirtiéndose en una suerte de intérprete de las demandas y las aspiraciones populares, dándole voz a los que nunca la tuvieron y haciendo visibles a los invisibles, a los marginados, a los olvidados y explotados. Dice, luego de las rebeliones militares populares del 4 de febrero y del 27 de noviembre del 92, hijas de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989 y del proceso posterior de movilización popular liderado por el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, la revolución bolivariana optó por la lucha electoral y se hizo necesaria dotarla de un instrumento político electoral. En este caso fue el Movimiento Quinta República, para lograr que aquella enorme masa popular en movimiento tuviera la cohesión, disciplina y eficiencia electoral necesarias para derrotar a la oligarquía y sus partidos. Hoy, el Partido Socialista Unido de Venezuela le toca ejercer esa función y ser vanguardia en el proceso de construcción y defensa de la revolución bolivariana y socialista. Sin embargo, a pesar de haber logrado preservar una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, en las últimas elecciones parlamentarias, los resultados pusieron en evidencia algunas fallas en el funcionamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela y su vinculación con la base social de apoyo a la revolución. Líneas estratégicas. Entre las posibles causas de esta situación podemos verificar en mayor o menor medida
algunas actitudes o desviaciones características de los partidos tradicionales, tales como el burocratismo, el oportunismo, el sectarismo, el nepotismo y el gradual alejamiento de la base social bolivariana, resultantes de la persistencia de la cultura capitalista en el seno de la sociedad. Esta cultura es reproducida a lo interno del partido y se expresa en que algunos sectores lo conciben como un medio, el partido, para el ascenso social de los y las militantes con responsabilidad de dirección a distintos niveles. Algunos camaradas se consideran líderes absolutos e indiscutibles en sus espacios y asumen la discrecionalidad de excluir del partido y hasta de la revolución a quienes se atrevan a diferir o disentir de ellos y ellas. 2011. De acentuarse este tipo de comportamiento, el Partido Socialista Unido de Venezuela podría terminar convertido en un partido iglesia, una suerte de guía de las masas incultas que considera a sus militantes y a las diversas formas de organización popular como simple correas de transmisión de la línea indiscutible de los nuevos sacerdotes, y de seguirse este camino, estas prácticas debilitarán a la base social de apoyo a la revolución bolivariana. Me paro aquí. Perdón, vamos a terminar esta parte. Es por ello que el comandante Hugo Chávez, presidente del partido y líder de la revolución, hace un llamado a las 3R al cuadrado, orientadas a revertir los efectos perversos de estas conductas. En este sentido, toda la dirigencia y la militancia del partido debe comprometerse de la manera más disciplinada en la concreción de las 3R al cuadrado, desde los distintos niveles de dirección hasta la militancia de base. Pero serán las bases del partido las protagonistas de este proceso. No será una rectificación desde arriba, sino fundamentalmente desde las bases. Me paro allí. Miren, esto es bueno para lo que está ocurriendo ahorita. Eso no es buena una discusión y un debate sobre las ideas, sobre las posiciones y tendencias. O sea, cuando te dice aquí, en un documento del comandante Chávez, te dice que de acentuarse este tipo de comportamiento, el PSUV podría terminar convertido en un partido de iglesia, una suerte de guía de las masas incultas que considera a sus militantes y a las diversas formas de organización popular simples correas de transmisión de la línea indiscutible de los nuevos sacerdotes. Que están pidiendo aquí la democratización del partido, y esa es una deuda que nosotros tenemos en el partido. No es lo que diga. Yo siempre he dicho, paro ahí un momento, siempre he dicho dos cosas. Una, fíjense ustedes, va a parecer una contradicción, pero ojo, tengo que decirlas de esa manera. Dos cosas. Que existe una contradicción, pero es la lógica del momento. Primero, todos los liderazgos, todos, absolutamente los liderazgos, todos, absolutamente, son voceros. Son expresión del pueblo. Por eso la sinergia que había entre el comandante Hugo Chávez, sinergia que nosotros todos como partido, como algunos que somos voceros, seguimos siendo voceros, tenemos que recuperar. Eso en primer término. Segundo, esa tendencia, y aquí la contradicción, esas tendencias tendemos, o sea, nosotros tendemos como tendencia, valga la redundancia, tendemos a tratar de dominar las cúpulas de poder. ¿Con qué? Con la opinión o, en su defecto, con lo que yo hablaba ayer, con lo que es el poder espejismo. No hay mejor forma de conducir, o por lo menos de ser voceros autorizados de ese pueblo, que asumir la vocería
con responsabilidad. No mentir, ni tratar de dominar, porque nos creamos los dueños de la verdad. La verdad no existe, la verdad es relativa. La verdad está permanentemente en discusión y debate. La verdad, al final, es más o menos como lo que se dice en marxismo cuando dicen que la economía determina al individuo. Bueno, la verdad determina al individuo. Entonces, en segundo término, estos sectores tienen que, por eso yo decía que el presidente de la República, como máximo líder de la revolución bolivariana, tiene que sentarse a ver, observar. En una mesa tú tienes un campo de batalla. Yo voy a hablar como los militares, como hablaba Chávez. Tú tienes en una mesa todo hecho. Aquí tienes este frente de batalla, esta trinchera de batalla, esta otra trinchera, esta otra trinchera, esta otra trinchera, y comienzo a ver la interacción entre esas trincheras para saber, por lo menos dilucidar, o por lo menos intuir, de acuerdo a las masas populares, cuál de esas tendencias está trabajando en base a ser voceros de las organizaciones populares y del pueblo y de la militancia, o en su defecto a tratar de preservar feudos. Incluso que el partido no puede ser utilizado como medida de presión. Yo recuerdo una oportunidad que yo dije que el partido no puede ser el que, y esto fue con el comandante en vida, dije, el partido no puede al final decirle al presidente de la República, usted es el culpable de lo que pasa. No, porque el partido tiene que convertirse en el principal gestor es decir, solucionador, le diría yo, de problemas. Y cuando hablamos de solucionador de problemas, es que tiene la principal responsabilidad, aparte del pueblo, tiene la principal responsabilidad de medio de conducto hacia la presidencia de la República, de resguardo de la revolución bolivariana, de resguardo como cuadros. Hay gente que no le gusta la palabra cuadros, yo hablo de cuadros de combatientes. Por eso es que nosotros, cuando vemos, miren, esta revolución, si tiene algo bueno, es que esta revolución está sumamente documentada. Nosotros nunca, una revolución en el mundo, yo creo que en el mundo, yo no voy a especular sobre eso, pero yo creo que en el mundo, una revolución no ha tenido tantos elementos escritos, audiovisuales, sonidos, no ha tenido nunca tanta recopilación de información como para debatir y crear las condiciones de preservación, superación, progreso, independencia y concretar la revolución. Yo no diría ni siquiera concretar, porque uno nunca concreta la revolución. A final de cuentas, siempre uno como individuo está permanentemente descontento porque cree que puede cree que puede hacer más. ¿Ve? Cree que puede hacer más. Entonces, para poder nosotros, y esto mañana lo vamos a seguir tocando, para poder nosotros convertirnos en voceros de ese pueblo, primero tenemos que identificar sus necesidades. Segundo, no utilizar esas necesidades para preservar un feudo. Repito, el partido es un conducto que le facilita al máximo líder, en este caso presidente de la República, le facilita la solución de problemas. Le facilita. Pero no es que impone, no, le facilita. Quien a la hora de la verdad tiene que imponer es el pueblo es el que impone su lógica, que es la lógica revolucionaria. Yo decía en estos días que nosotros, ustedes no se han dado cuenta que yo casi no estoy utilizando videos de la oposición, porque yo creo que nosotros estamos entrando a una etapa en donde la ideología es lo más importante. Nosotros estamos viendo un congreso en el partido que está enriquecido con muchas variables,
¿qué les digo yo? Entre las variables habrán sus perversidades, lo que sean, pero ahí tú ves, hay una serie de variables que se pueden estar tomando en cuenta ahora mismo. Y fíjense, el mismo presidente Maduro, cuando habla de traerse, que a mí me parece eso muy bueno, de traerse a Borrego para sentarnos a tratar de reestructurar el Estado, porque hay algo que nosotros no terminamos, y eso es función del partido también, para que ustedes vean. Hay algo que estaba diciendo Menéndez ahí que a mí me llama la atención, que no es solamente el hecho de reestructurar las instituciones para que funcionen en lo que llama uno, digamos, los trámites administrativos regulares, en cualquier tipo digamos, de proyecto o de impulso de cualquier obra del Estado. No es solamente eso, sino que también se identifique a través de las instituciones y de una manera efectiva, por ejemplo, eso que decía Menéndez, donde nosotros podemos cultivar, por ejemplo, maíz, sorgo, lo que sea, en qué cantidad necesitamos y cómo podemos nosotros superar esa dependencia. Por ejemplo, en el caso del sector alimentario, esa dependencia que nosotros tenemos de las empresas privadas. ¿Cómo superarla? Que si una empresa privada se para porque por malcriadez o porque le da la gana, o porque siguen conspirando, porque tenemos que tener claro que la conspiración va a ser continua, nosotros tengamos la capacidad de responderle a ese tema. Y de responderle bien. De responder con ¿qué te digo yo? Con capacidad. Cuando el presidente Nicolás Maduro menciona ir a las industrias, eso que él decía es cierto. Cuando decía el comandante Chávez dijo que habían que crear los ministerios del poder popular, eso lo dijo él en el golpe de timón. Lo dijo, un ministro tiene que bajar, tiene que ir allá al barrio, tiene que ver qué es lo que está pasando por allá, tiene que sentarse. Lo que pasó con Silvio, que por cierto, ese es el último comentario que voy a hacer. Silvio le hace una entrevista a Cuba Debate. Y en esa entrevista que le hace Cuba Debate, como son los cubanos, criticones, o sea, criticón te digo yo de respondones, llega Silvio y dice que él está haciendo unos ¿cómo se llama? Unos conciertos en barrios, en Holguín, en unos barrios. Y él dice que él se encontró con que en los barrios la situación económica está jodida. Él lo dice en esa entrevista. Eso te dice a ti muchísimo de lo que es el cubano cuando se hace la autocrítica. Pero también debemos tomar en cuenta que ya hay más de 50 años de bloqueo que son los que propician esos jodidos que están en los barrios. Pero también, fíjense ustedes, dentro de la nación cubana se hace una crítica que voltea la cara hacia los barrios. Hay que ver la realidad de los barrios. Hay que ir a los barrios también. ¿Ves? En Cuba. Saltó por allí Soledad Bravo. Tarde piaste, pajarito. Una tipa que se convirtió en lo más bastardo de la derecha, de la ultraderecha venezolana, con un esposo que dice él que él luchó al lado de Allende y todo, Antonio Sánchez, fascista de cuño. Yo digo que ahí pasa muchísimo lo que pasó con la inmigración, mucho del sector de la inmigración que vino de Europa, que llegaron aquí con una mano delante y otra atrás y se convirtieron en los nuevos burgueses, en la nueva burguesía a partir de los años 50 en Venezuela, y son los peores. Se unieron a los viejos apellidos de la colonia, se unieron y fortalecieron la burguesía nacional. La burguesía nacional hoy casada con el imperialismo norteamericano. Pero el hecho claro es que Silvio está siendo sincero, y sincero dentro de un país que se hace su autocrítica, que cuando hay un congreso del Partido Comunista y cuando hay un congreso de los diputados a la Asamblea Nacional Popular, se hacen sus críticas. Y salta por ahí Soledad Bravo apoyando a la gusanera mayamera diciendo, tarde piaste, pajaritos. No, por eso la verdad es revolucionaria. Mentirnos a nosotros mismos no es revolucionario. Y tomo el ejemplo de Silvio. Y tengan por seguro que por eso Silvio no va a ser defenestrado en Cuba, como es defenestrado, utilicé la palabra que utilizaron ayer conmigo. No por eso van a ser defenestrados, ni mucho menos, nada. Él está haciendo una crítica.
Y la crítica es revolucionaria. En el momento que yo me siento aquí, yo estoy hablando de la democratización del partido, yo estoy haciendo una crítica necesaria. Nosotros estamos en deuda, es malo. Ahora, yo no voy a... Escuchen bien, ustedes me han conocido a mí siempre por criticón y metido siempre en la pelea. Pero yo no tengo por qué utilizar eso para propiciar un feudo a mi favor que me favorezca o que influya sobre la decisión del presidente de la República. A mí eso no me parece. Yo me sentaría al lado del presidente y le haría recomendaciones muy humildes, de corazón, de amor, para el cambio de la patria, para el cambio de algunas cosas que no me parecen. Yo sí me sentaría y lo hablaría, pero de allí a que yo utilice, lo que yo veo para tratar de influir sobre el presidente de la República y que él vea única y exclusivamente mi visión y que de paso esa visión que yo trato de imponer sea perversa porque tiene intereses ocultos, coño, eso sí sería lo peor. Eso no es revolución en absoluto. Eso no es revolución. Por eso yo siempre he pensado que el presidente de la República tiene un mapa donde agarra, coloca cada uno de los elementos y sujetos que están en este momento en un intenso debate, busque, hurgue, averigüe, porque a veces al presidente, y eso no sucedió nada más con Nicolás, eso sucedió con el presidente Chávez, con el comandante Chávez, a veces se le ocultaban cosas. Tarde o temprano el comandante las sabía. ¿Por qué? Porque él hurgaba. Y yo me imagino que el mismo presidente Nicolás Maduro tiene que hurgar y averiguar. Y eso no implica estar en contra de ningún sector, no, es estar en contra de quienes realmente quieren detener la revolución. Ahí sí yo acompaño a Maduro para arriba, para abajo, me monto hacia el lado de él, sin chistar, sin decir nada. Porque es la única forma de hacer la verdad es revolucionaria. Y nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a la revolución, en absoluto. El comandante Chávez nos imprimió no solamente la fe, la esperanza, eso nos imprimió la fuerza de hacerlo. Esta revolución en Venezuela, la revolución en Venezuela nos permitió hacer cosas que jamás ni soñaríamos, cuando estábamos muchachos soñaríamos hacer. Y en este momento nosotros... No es solamente el hecho de que nosotros tenemos que preservar los 14 años de revolución, sino es lo que yo leí ayer, es de buscar el punto de no retorno, en donde la derecha sea más o menos como lo que son las damas de blanco en Cuba, pues, que salen por las avenidas, por cierto, las avenidas que eran antes de los ricos en Cuba, salen caminando para protestar 10 pendejas y creen que que está en ese momento... Casi que se cae la revolución cubana. Así más o menos nosotros tenemos que irnos a un punto en donde la revolución ya el pueblo la defienda porque tiene la verdad en las manos y porque su dirigencia le está diciendo la verdad. Y porque su dirigencia tiene la suficiente moral para en un momento dado ponerse en una esquina y sentarse a hablar con una persona de a pie. Eso es más o menos lo que se pide. Bueno, estuvimos transmitiendo hasta hoy, no voy a leer la verdad tengo el cuerpo maluco, pegado duro la gripe. Bien, estuvimos transmitiendo a través de Macuná y Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá, y a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Gracias por comunicarse con nosotros a través de @lahojilla_en_tv, @lahojilla_mktv y @mk104 piso 9 FM. Me encanta porque no me pusieron ni un crédito. Chao. Aquí está tu pueblo, comandante, y estamos contigo de corazón. Amicahuan, los Cádiz, Omar Enrique y el pueblo de Venezuela. Hoy somos un pueblo en revolución, la nación que quiere libertador, un pueblo valiente que sueña, que echa pa'lante y despierta con la bandera en el corazón. Pa'lante con Chávez, vive el comandante, Venezuela se respeta, Venezuela está de fiesta. Pa'lante con Chávez,
Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.